Amén, hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Y vamos a ir a el libro del profeta Isaías, hermanos. ¿Sí? Vamos a leer el libro del profeta Isaías en el capítulo 11, versículos del 1 al 10, hermanos. Isaías capítulo 11, versículos del 1 al 10, hermanos. Amén. De hecho, muchas de las Biblias tienen un subtítulo ahí, hermanos. ¿Qué dice, hermanos? Reinado justo del Mesías. Amén, hermanos. Reinado justo del Mesías. ¿Qué quiere decir eso? Que el Mesías es rey, hermanos. Es un rey de justicia, hermanos. Si Él reina de manera justa, hermanos, es porque Él es un rey justo. Cuando la palabra de Dios nos pone, hermanos, un subtítulo referente al pasaje, hermanos, podemos encontrar, hermanos, que nuestro Mesías, nuestro Cristo, hermanos, reinará justamente, ¿sí? Entonces vamos a, hermanos, a poner ese título aquí en el pizarrón, hermanos. Reinado justo del Mesías. Y no vamos a ver todo el capítulo, solo vamos a ver hasta el capítulo, hasta el versículo 10, hermanos, por la economía del tiempo, ¿sí? Nada más vamos a abordar una parte. Pero con esto nos vamos a dar cuenta, hermanos, que hay un reino, hermanos, que viene, hermanos, a esta tierra. Hay un reino que se va a establecer, hermanos, y que el reino, hermanos, de este Mesías, de este Cristo, hermanos, es un reino de justicia. Entonces, reinado justo del Mesías. ¿Alcanza a ver ahí, hermano? ¿Sí? Más o menos, reinado justo del Mesías. Bien, vamos a leer entonces, hermanos. Dice la palabra de Dios así. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva de áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar, hermanos. Amén. Finalmente el versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta para perdón de los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Amén. Oremos, hermanos. Amado Padre, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, para pedir la dirección de tu Espíritu, Señor, para que a través de tu palabra podamos acercarnos a ti, Señor, en conocimiento y total verdad, Padre, porque tu palabra es la verdad y tu Espíritu nos lleva a toda verdad, Padre.
Queremos, Padre, pedirte en esta hora, Señor, que tú guíes este tiempo, que tú guíes este mensaje y hables a nuestros corazones. Hables a nuestras vidas, Padre, para conocer cada día más de ti. La obra del Cristo, Señor, que se ha revelado a nuestros corazones, Señor. Permite, Padre, que nosotros podamos confiar y crecer en nuestra fe para contigo, de que tú establecerás a un rey, ese rey justo, ese rey eterno, cuyo nombre es Jesús. Padre, y que este reino, Señor, no tendrá fin, y que este reino, Padre, está, Señor, sostenido por tu gracia, sostenido por tu poder, y es un reino de justicia, donde no habrá mal, donde todo, Señor, estará restaurado, Padre, porque este es tu propósito al enviar a Cristo, restaurar todas las cosas, revertir lo que el mal, el pecado y Satanás hicieron con nuestras vidas e hicieron en esta creación. Pero tú estás, Señor, obrando para revertir todo esto y dar, Señor, una nueva esperanza, darnos una nueva vida, Señor. Darnos, Padre, por tu gracia, Señor, salvación verdadera, salvación perfecta, Padre. Te agradecemos, Señor, en esta hora y pedimos que tú, Señor, hables a nuestras vidas hoy. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, voy a hacer una línea de tiempo, hermanos. La verdad es que nos fallan mucho los dibujos, hermanos. Antes yo podía dibujar muy bien, pero ahora la falta de práctica, hermanos. Voy a hacer una línea de tiempo para entender, hermanos, lo que está haciendo Dios a través de la palabra con nuestro Mesías, hermanos, ¿sí? Entonces voy a poner esa línea de tiempo, hermanos. ¿Se alcanza a ver? ¿Más o menos? Ok, hermanos. Preguntarles, ¿se acuerdan cuál es la primera promesa del Evangelio? La primera promesa acerca del Cristo, hermanos. Tenemos, hermanos, a un hombre y una mujer que han pecado delante de Dios. Que todo, hermanos, lo que Dios les había dado, hermanos, se ha perdido porque ellos se separaron de Dios. Tomaron un camino diferente, hermanos, al escuchar la voz de otro ser que andaba por ahí. ¿Se acuerdan quiénes son ellos? Adán y Eva, hermanos. Adán y Eva, hermanos, cuando son engañados por Satanás, hermanos, toman del fruto y rompen, hermanos, el pacto que Dios les había dado. Y ahora se hacen, hermanos, susceptibles y merecedores de la muerte. Pero el Señor viene, hermanos, ese es el Evangelio, que Dios viene a buscar al hombre, y a Adán y a Eva Dios les da, hermanos, la primer promesa del Evangelio, que es Génesis 3:15. Hermanos, ¿alguien lo puede leer, por favor? Amén. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Amén. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Amén, hermanos. La primera promesa del Evangelio, hermanos, la da Dios mismo. La da Dios al ser humano para decirle, mira, voy a traer a alguien que nazca solamente de mujer para que aplaste la cabeza de ese que ha causado este problema. Voy a traer a alguien que aplaste a Satanás, porque el causante de todo esto, el engañador, es el primero en ser juzgado, hermanos. El engañador ya tiene ahí su parte. ¿Qué va a pasar? Dios va a traer al Cristo para aplastarle la cabeza, hermanos. Pero hermanos, la promesa es en la simiente de una mujer, es decir, la semilla, la descendencia. Alguien, hermanos, que no tenga un papá humano, no tenga un papá hombre, porque si el Mesías tuviera un papá hombre, hermanos, heredaría, hermanos, de su padre el mismo pecado, hermanos. Y de generación en generación el pecado ha pasado, hermanos, desde Adán hasta nuestros días. Por eso, hermanos, Dios dice, no van a ser de un hombre,
van a ser solo de una mujer. Y el Espíritu de Dios engendró en el vientre de María a nuestro Señor Jesucristo. ¿Eso dónde está? En Lucas capítulo 1, hermanos. Ahí lo podemos leer. La primera promesa del Evangelio, hermanos, es la simiente de esa mujer. ¿Ok, hermanos? ¿Vamos bien? Bien. Pasa el tiempo, hermanos, pero Dios no se olvida de ese plan. Ese plan se va a cumplir. Dios va a traer a la simiente, a un descendiente, hermanos, que aplaste la cabeza de Satanás, que ponga, hermanos, todo en orden otra vez, que pueda restaurar las cosas. Y llegamos a un hombre, hermanos, a la vida de un hombre que estaba inmerso en la idolatría, que no era del pueblo de Dios, porque no había un pueblo de Dios, pero Dios lo escoge para formar un pueblo. ¿Quién es esa persona, hermanos? Abraham, hermanos. Abraham es escogido por Dios para formar un pueblo donde venga a nacer esa simiente, hermanos, ¿sí? Entonces lo voy a poner ahí. Abraham, hermanos. Génesis 12 del 1 al 3. ¿Quién puede leer Génesis 12 del 1 al 3, hermanos? Esta es la promesa que Dios le hace a Abraham cuando lo escoge, cuando lo llama, hermanos, a que deje todo, hermanos, lo que está haciendo para que ahora se meta al plan de Dios, hermanos. Génesis 12 del 1 al 3, hermanos. ¿Quién lo tiene ya? ¿Quién lo lee? Dios le dijo a Abraham: deja a tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Amén, hermanos. Dios le dice a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra, en tu simiente. Dios otra vez está diciendo: hey, yo tengo un plan. Acuérdense que yo prometí que traería a alguien solamente nacido de mujer para aplastar la cabeza de Satanás. Pero ahora necesito, Abraham, que tú dejes todo lo que estás haciendo para que vengas a mi plan, y entonces de ti, de tu simiente, formaré un pueblo donde venga a nacer ese Cristo, porque Él aplastará la cabeza de Satanás. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Ahora, hermanos, pasa el tiempo, finalmente Abraham tiene ese hijo, se llama Isaac, e Isaac tiene dos hijos. ¿Se acuerda cuál es el nombre de esos dos hijos, hermanos? Esaú y Jacob. Amén, hermanos. Y vean, hermanos, vamos a Génesis 28, hermanos, versículo 14. Génesis 28, 14, hermanos. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Ahora Jacob, hermanos, es la persona a la que Dios escogió, hermanos, para seguir con este plan, ¿sí? Vean lo que dice Génesis 28, 14. ¿Quién lo tiene, mis hermanos? Adelante, por favor, hermano Horacio. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Amén, hermanos. Todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Dios no se ha olvidado de su plan. Dios está llevando a cabo su plan, hermanos. Primero lo prometió allá con Adán y Eva. Después se lo prometió a Abraham, hermanos. Y ahora se lo promete a su nieto, a Jacob. En ti
en tu simiente serán benditas todas las familias. ¿Sí, hermanos? De la tierra. Dios tiene, hermanos, un plan. Hermanos, pasa el tiempo, hermanos. Israel se convierte en una nación verdaderamente. Fueron esclavizados. Dios los sacó de Egipto con Moisés. Los metieron por el desierto y después conquistaron la tierra prometida, hermanos, y se establecen ahí. Y pasa el tiempo, hermanos. Ellos andaban con jueces, andaban un poco desordenados, pero finalmente, hermanos, Dios comienza a darle cada vez más forma a su plan y establece un rey. Primero fue el rey Saúl, que fue pedido por el pueblo, y después de Saúl, que fue desechado, hermanos, vino alguien, vino otro rey. ¿Qué rey, hermanos? David. El rey David, hermanos. Amén. Entonces vamos a ir al primer libro de Samuel, hermanos. Primer libro de Samuel, capítulo, hermanos, 16. Amén. Y vean lo que dice, hermanos, el versículo 1. ¿Quién tiene primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, hermanos? Que lean el versículo 1, 16, 1, hermanos. ¿Qué dice, hermanos? A ver, Brandon, por favor. Dijo Jehová a Samuel: ¿Hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Amén. Vean cómo le dice Dios a Samuel. Es Dios mismo el que le dice a Samuel: Saúl ya fue desechado. No lo llores más. Yo ya lo deseché. Pero yo me he provisto de un rey diferente. Te voy a enviar a los hijos de Isaí, porque yo de ahí me he provisto un rey. Entonces toma tu cuerno, llénalo de aceite y ve, porque tú vas a ungir a ese rey, hermanos. ¿Sí? Amén. Entonces vean, hermanos, cómo Dios está haciendo su plan. Adán y Eva, Abraham, Jacob, y ahora con la vida de David. ¿Sí, hermanos? Y finalmente David es ungido como rey, hermanos. Y aunque es perseguido por muchos años, finalmente él es rey en Judá y luego rey sobre todo Israel. Y David, hermanos, lleva el arca de Dios a la ciudad de Sión, que después se va a llamar Jerusalén, hermanos. Y ahí, hermanos, David propone en su corazón hacer una casa para Dios. Sin embargo, a él no le va a ser dado construir esa casa, sino a quién le dio, hermanos, esa casa. ¿Quién va a ser quien construya esa casa, hermanos? Ese templo. Su hijo Salomón, hermanos. Y vean, hermanos, lo que dice la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, hermanos. Capítulo 7, hermanos.
Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13, hermanos. Amén. Y luego vamos a leer el versículo, hermanos, el 16. Ajá. Segundo de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. ¿Quién lo tiene, hermanos? Amén. Adelante. Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tus admirales, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Amén, hermanos. Ahora el versículo 16, Jessy, por favor. Será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Vean cómo Dios, hermanos, le está diciendo a David, mira David, cuando tú ya mueras, cuando tú ya hayas acabado tu tiempo en este mundo, yo, está hablando Dios, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, hermanos. ¿Sí? A uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y el versículo 16 dice, y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y tu trono será estable eternamente. Hermanos, de David, hermanos, Dios tomará también un descendiente, el cual, hermanos, reinará para siempre. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Ok. Bien, hermanos. El descendiente del cual habla esta porción, hermanos, no es Salomón que fue hijo de David, no es Absalón que fue hijo de David. Se refiere, hermanos, a Cristo, hermanos, que es del linaje de David, que procede, hermanos, de la familia de David. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Ya se aburrió, hermanos? ¿No? Vamos a retomar, hermanos, el reinado justo del Mesías. Dios viene diciendo, hermanos, que Él, hermanos, traerá a alguien, a una simiente, a la simiente de una mujer, alguien que nazca solamente de una mujer. Y le promete después a Abraham, en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Y le promete después a Jacob, en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Y después escoge a David por rey, hermanos. Y le dice también lo mismo. Hay uno de tu linaje, hay uno que es de tu descendencia, el cual reinará para siempre, el cual tendrá un trono eterno, hermanos. ¿Se da cuenta, hermanos? Dios viene desarrollando su plan. Dios no ha cambiado de idea. A pesar de que han pasado muchos años ya, hermanos, Dios sigue haciendo su plan, hermanos. Y su plan, hermanos, es traer al Mesías. Su plan es traer al Cristo, hermanos, porque Él establecerá un reino eterno, un reino de justicia. ¿Sí, hermanos? ¿Vamos bien hasta aquí? Amén, hermanos. Ahora sí, hermanos. Esto solamente fue el contexto. No se me espante. Vamos a terminar pronto. Amén. Bien, hermanos. Entonces leíamos hace un rato en Isaías, hermanos. ¿Cómo decía el capítulo 11 de Isaías, hermanos? Reinado justo del Mesías. Vean, hermanos, dice así la palabra de Dios. Isaías 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es Isaí? Isaí es el papá de David, hermanos. Amén, hermanos. Y la palabra nos está diciendo aquí esto,
que del tronco de Isaí saldrá un hijo, un vástago, y retoñará de sus raíces. Es decir, la palabra de Dios nos está diciendo, hay un hijo, hay un descendiente de Isaí que va a venir. Y vean lo que dice acerca de ese descendiente de Isaí. Versículo 2. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. ¿Sabe qué es eso, hermanos? Que el Espíritu de Dios, hermanos, va a ungir a ese hijo de Isaí. ¿Sí me está siguiendo, hermanos? Amén. Entonces, hermanos, vean cómo Dios, hermanos, le da sentido a todo lo que Él está haciendo. Su plan, hermanos. Dios está trayendo a un descendiente, a un hijo, sobre el cual, sobre esta persona, hermanos, estará el Espíritu de Dios. ¿Qué significa eso, hermanos? Que Él será el ungido. ¿Sí? Y sabemos lo que significa esa palabra, hermanos, el ungido. Los ungidos, hermanos, eran las personas a las cuales se les vertía ese aceite consagrado, ese aceite santo, hermanos, para apartarlos, para dedicarlos a una obra que iban a servir para Dios. Había una unción real cuando ungían a un rey. Había una unción sacerdotal cuando ungían a un sacerdote. Había una unción profética cuando ungían a un profeta, hermanos. ¿Sí? Esos son los tres oficios, hermanos, que desarrolló el Cristo, que desarrolló el Mesías. Y cuando dice aquí la palabra, sobre él reposará el Espíritu de Jehová, hermanos, quiere decir que esa persona que es descendiente de Isaí va a ser el Cristo, va a ser el ungido, va a ser el Mesías. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Y dice ahí, espíritu de sabiduría y de inteligencia estarán en él, hermanos. ¿Dónde podemos ver esto, hermanos? Que se cumpla en nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos. ¿Alguien que pueda leer Lucas 14, 18, hermanos? Tú, querido Oli, ¿puedes leer Lucas 14, 18, por favor? Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y... No es ese. Lucas. ¿Sí es Lucas? Sí, es Lucas. Lucas 4, 18, perdón, hermanos. Lucas 4, 18. Perdón, Oli. Aquí yo me equivoqué. Suele pasar. 4:18, perdón, Oli. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Vean cómo Jesús, hermanos, dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Yo he venido, hermanos, a hacer esta obra. Yo he venido a dar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Yo he venido a sacar a aquellos que están encarcelados. Yo he venido a predicar el Evangelio, el año agradable del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está sobre mí. La palabra de Dios ya decía, el descendiente de Isaí será el ungido. El descendiente de Isaí será aquel sobre el que reposa el Espíritu de Jehová. ¿Sí, hermanos? Y habrá en él, hermanos, también espíritu de sabiduría y de inteligencia. ¿Quién, hermanos, puede leer Lucas 2:52? Ahora sí estoy seguro, hermanos, de la cita. Lucas 2:52, hermanos.
A ver, querida Colette, ayúdanos por favor con Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén, hermanos. Toda la vida de Jesús fue así. Mientras él era un pequeño, un bebé, hermanos, bueno, necesitó cuidados, hermanos, como cualquier niño, porque vino a nacer como hombre, hermanos. Pero, hermanos, mientras fue creciendo, como dice ese versículo, fue creciendo en estatura, porque iba desarrollándose, pero iba también creciendo en sabiduría, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Nos dice Isaías, hermanos, que ese hijo también estaría, hermanos, lleno de un espíritu, hermanos. Un espíritu de consejo y de poder, hermanos. ¿Quién puede leer Hechos 10:38, hermanos? A ver, hermana Lourdes, por favor, ayúdanos a leer Hechos 10:38. Sí, por favor. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como este anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Amén, hermanos. Ahí está la palabra diciéndonos cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús. Cómo Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Porque Dios estaba con él, hermanos. ¿Sí? Nos dice Isaías, hermanos, que ese descendiente de Isaí, el Cristo, el Mesías, también estaría lleno, hermanos, de un espíritu de conocimiento y de temor del Señor, hermanos. ¿Quién puede leer Juan 17:4, hermanos? A ver, mi querido Ale, por favor, si nos ayudas con Juan 17:4. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Se da cuenta que todo esto que profetizó Isaías, hermanos, acerca del descendiente de Isaí, se cumple en nuestro Señor Jesucristo? Él es el Cristo, Él es el Mesías. Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 4, por favor. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste, que hiciese, amén. Amén. ¿Cómo Jesús declara esta palabra, hermanos? Yo te he glorificado, Padre, en la tierra. Yo he acabado la obra que me diste para que yo la hiciera. Hermanos, ¿por qué? Porque Jesús tiene un espíritu, hermanos, de conocimiento y de temor al Señor. ¿Sí, hermanos? Y entonces no va a andar en desobediencia, sino que Él va a andar en el temor del Señor. Y a lo que fue mandado, eso vino y eso hizo, hermanos. ¿Vamos bien? Entonces vean, vamos a recapitular hasta aquí, hermanos. El Espíritu del Señor está sobre el descendiente de Isaí, que es nuestro Señor Jesús. Y Él, hermanos, tiene sabiduría e inteligencia, tiene consejo y tiene poder, tiene conocimiento y tiene temor del Señor. ¿Vamos bien, hermanos? ¿Qué más nos dice Isaías? Dice, y le haré entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argüirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y argüirá con equidad por los mansos de la tierra. ¿Qué significa todo esto, hermanos? Que Jesús, hermanos, no va a andar haciendo su voluntad, sino que Él tendrá temor del Señor y vivirá en todos sus días en agrado al Señor y no andará juzgando según lo que vean sus ojos, hermanos. No se va a ir sobre sus emociones. Él, hermanos, no va a actuar así, sino que, hermanos, dice aquí que Él, hermanos, andará en justicia por los pobres, argüirá con equidad por los mansos de la tierra. ¿Y sabe qué, hermanos? ¿Sabe dónde está eso, hermanos? Juan capítulo 2, versículos 24 y 25.
¿Quién lo tiene, por favor, hermanos? Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Amén. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Amén, hermanos. Jesús, hermanos, no anda conforme a la vista, porque Él sabe el corazón de los hombres, hermanos. ¿Sí? ¿Y qué más, hermanos? A ver, hermano Horacio, ¿me ayudas por favor a leer? Primera carta de Pedro, capítulo 2. Versículos 22 y 23, por favor. Primera carta de Pedro, capítulo 2, Ajá. versos 22 y 23. Amén. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Amén, hermanos. Vean cómo Jesús, hermanos, vive, hermanos, en agrado a Dios. Vive, hermanos, no como las personas, hermanos, de este mundo, en dimes y diretes, confiando en el hombre, sabiendo, hermanos, del error, andando en el chisme, hermanos, como la gente que siempre hace ese tipo de cosas. No anda, hermanos, bajo sus emociones, no anda tomando decisiones viscerales. Hermanos, Jesús no es así. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que Él andaba en justicia, que Él andaba, hermanos, en rectitud. Y lo acabamos de leer. Jesús no se confiaba de nadie, no andaba conforme a la vista porque Él conocía el corazón de todos. Y además dice aquí la palabra que nos leyó el hermano Horacio, en Él no hubo engaño, en Él no hubo pecado, en Él no hubo amenazas. Hermanos, Jesús anduvo de una manera perfecta. ¿Qué más nos dice Isaías, el profeta Isaías, acerca de este descendiente de Isaí? Dice, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío, hermanos. ¿Dónde está esto, hermanos? Bien, hermanos. ¿Quién puede leer Apocalipsis 12:5? Y Efesios 6:17. Vamos primero a Apocalipsis 12:5. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Amén, hermanos. ¿Sabe, hermanos? No es que Jesús tenga literalmente una barra de hierro y con eso ande juzgando. No, hermanos. ¿Sabe a qué se refiere eso? A que el régimen que Dios va a establecer por medio de su Cristo, hermanos, es un régimen basado en la palabra, hermanos. Y Él, hermanos, establecerá la palabra. La palabra es la vara, hermanos, con la que Él mide, con la que Él juzga. La palabra, hermanos, es esa forma en la que Dios va a traer justicia a la tierra. Es la palabra, hermanos. La palabra que trae Jesús. Pero también dice ahí, con el espíritu de sus labios matará al impío, hermanos. ¿Sí? Hermana Mari, ¿usted puede leer Efesios 6:17, por favor? Vamos a ver qué es el espíritu de los labios que salen de la boca de Jesús. Efesios 6:17, por favor, mi hermana. Efesios 6:17, hermanos. Amén. Y tomad el yelmo de salvación de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén, hermanos.
¿Qué es la espada del Espíritu? Es la palabra de Dios. Esto que sale de la boca de esta persona de la que habla Isaías, herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío, significa la palabra, hermanos. La palabra es esa vara, la palabra es esa espada, hermanos. ¿Quién puede leer, hermanos, por favor? Juan 6, 63, hermanos. Seis 63. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Vean, hermanos, entonces la palabra que va a hablar, hermanos, el Cristo, el Mesías, es una vara, es una espada, pero también es espíritu y es vida. ¿Sí, hermanos? Y con esa palabra, hermanos, va a matar al impío, va a matar al inicuo, hermanos. ¿Dónde está eso, hermanos? Segunda de Tesalonicenses 2:8. A ver, querido Oli, por favor, hermano. Segunda de Tesalonicenses. Capítulo 2, versículo 8. Tesalonicenses, segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. Segunda, es la segunda. Capítulo 2, versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo al Señor, matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén, hermanos. ¿Quién es ese inicuo, hermanos? Es el anticristo. Cuando el anticristo aparezca, Jesús va a venir, hermanos, y lo va a matar con el espíritu de su boca, es decir, con la palabra. Lo va a destruir con el resplandor de su venida, hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Dónde más está esto, hermanos? Apocalipsis 19:15, hermanos. Colette, ¿nos puedes leer ese, por favor? Apocalipsis 19:15, hermanos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él lo regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar de vino del furor La ira y de de Dios. la ira del Dios Todopoderoso. Amén, hermanos. Pero vean, hermanos, es la palabra, es lo que sale de su boca, hermanos, esa espada, esa vara, con la que Él, hermanos, hará todo esto. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Amén. ¿Qué más nos está diciendo el profeta Isaías acerca de este Cristo, de este Mesías, hermanos? Dice, hermanos, que Él, hermanos, va a guardar sus emociones, va a andar en justicia y en fidelidad. ¿Dónde está eso, hermanos? Dice, y será la justicia, es Isaías 11:5, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. ¿Sabe por qué dice esto, hermanos, la palabra de Dios? Porque se creía, hermanos, que las emociones, el corazón del hombre estaban aquí, hermanos, a esta altura, a la altura de la cintura. Y que tus emociones estaban aquí, hermanos, estaban concentradas aquí. Se creía eso, hermanos. Y de ahí, hermanos, tenemos también expresiones como esas personas que son enojonas, que son arrebatadas y que les dicen no seas visceral. O sea, no actúes así con las vísceras. Porque se creía, hermanos, que las emociones estaban aquí. Por eso, hermanos, la palabra de Dios dice esto. Y será la justicia el cinto de sus lomos y la fidelidad el ceñidor de su cintura. O sea, Jesús no va a andar con emociones raras, todas disparadas. Emociones, hermanos, que son contrarias a la palabra de Dios. Emociones que deshonran a Dios, hermanos. Sino que sus emociones, hermanos, su corazón va a ser guiado por la justicia y por la fidelidad, hermanos.
¿Y saben, hermanos, dónde encontramos eso también, hermanos? En Efesios 6:14, hermanos. ¿Quién lo quiere leer? Cuando nos ponemos la armadura de Dios, Dios nos manda a hacer lo mismo. ¿Puedes leerlo, hermano? Efesios 6:14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén, hermanos. Nuestros lomos ceñidos con la verdad. ¿Sí, hermanos? Con la coraza de justicia, protegernos. ¿Qué significa eso? Que nuestras emociones, nuestro corazón, nuestros afectos, nuestras expectativas, hermanos, no anden, hermanos, fuera de control, sino que estén guardadas. Dios nos manda a guardar nuestro corazón. Es lo mismo, hermanos. Jesús no va a andar haciendo, hermanos, este tipo de cosas, sino que Él va a ser guiado por la justicia y la fidelidad, hermanos. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? ¿Se va entendiendo la palabra de Dios, hermanos? Amén. Gracias, Mari. Amén, hermanos. Y luego vemos, hermanos, en el capítulo 11 de Isaías, hermanos, cómo empiezan a suceder cosas que ahorita naturalmente no son posibles. Versículo 6 dice así: morará el lobo con el cordero, hermanos. ¿Cuándo se ha visto eso, hermanos? El lobo se come al cordero, ¿no? Y el leopardo con el cabrito. ¿Cuándo se ha visto eso? No, hermanos, el leopardo se come al cabrito. Dice que se acostarán. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. Hermanos, eso es imposible, hermanos, ahorita. Porque el león se los come. Y un niño, además, y un niño los pastoreará, hermanos. Eso no es viable ahorita, hermanos. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas. Y vea esto, hermanos, el león como el buey comerá paja. Hermanos, ¿ven eso? Y el niño de pecho, o sea, un niño pequeño, hermanos, jugará sobre la cueva del áspid, o sea, sobre una cueva de una serpiente, un áspid. Hermanos, es un gran peligro para un niño hoy hacer eso. Y un recién destetado, o sea, un bebecito, extenderá su mano sobre la caverna de una víbora, hermanos. Hermanos, hoy esas situaciones son improbables. A menos, hermanos, de que alguien esté muy loco y deje a un niño cerca de la cueva de una víbora, hermanos. Hermanos, eso no puede ser. Pero dice el 9, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Esto lo establece Dios. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar, hermanos. ¿Qué sucede, hermanos? Que a la venida del Mesías, hermanos, el Mesías comenzará a restaurar todo. El Mesías comenzará a cambiar todo. La palabra de Dios nos enseña en la carta de Romanos que la creación, hermanos, está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Cómo es esto posible, hermanos? ¿O para qué es eso? Dios, hermanos, en el diseño original, Dios le dio su imagen y semejanza al ser humano. Dios le dio sus bendiciones, Dios le dio su espíritu y le dijo que se multiplicara, que llenara la tierra, que se fructificara. Hermanos, ¿saben por qué? Porque los hijos de Dios que están reflejando quién es Él, es que llenen la tierra. Y entonces la tierra refleje quién es Dios, porque está habitada, está llena, hermanos, de personas que reflejan quién es el Señor. Y hoy eso va a pasar, hermanos. Dios está trabajando en su iglesia para que en nosotros sea formado Cristo. Y entonces nosotros que reflejemos a Cristo, hermanos, vamos a ser parte de cómo la tierra se llena del conocimiento del Señor, como las aguas cubren la mar. No va a haber quien diga conoce al Señor, porque todos le vamos a conocer, hermanos. Nadie le podrá decir, hey, ven y conoce al Señor. ¿Por qué? Porque desde el chico hasta el más grande, hermanos, todos habremos de conocer al Señor. Eso es lo que el Cristo está restaurando, hermanos. Que cada uno de nosotros, hermanos, sea parte de esa gloria.
¿Se dan cuenta, hermanos? Y finalmente, hermanos, versículo 10 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta para perdón de los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa, hermanos. Amén. ¿Quién puede leer, hermanos, Lucas 24, 46 al 47? A ver, nuestro querido hermano Ale, por favor. El Evangelio de Lucas, capítulo 24, es el capítulo final, versículos 46 y 47. Por favor. Dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Amén, hermanos. Gracias, Ale. ¿Cómo, hermanos? En el nombre de Jesús, hermanos, necesitamos predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Porque ese Cristo, hermanos, tiene la potestad de perdonar los pecados. Mari, ayúdame con Hechos 3:26, por favor. 3:26. Amén. 3, léeme el 19 y el 26, por favor. A ver. Por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, les dará nuevas fuerzas y les enviará a Jesús, que es el Mesías, que desde un principio Dios había decidido enviarles. Amén. Ese es el 19. Ahora, por favor, el 26. El 26 dice, ahora que Dios ha resucitado a su Hijo Jesús, lo primero que hizo fue enviarlo a ustedes para bendecirlos y para que dejen de hacer lo malo. Amén, hermanos. Amén. Reina Valera dice para que cada uno se convierta de su maldad. Amén. Amén. Porque en Jesús, en ese Mesías que está profetizando el profeta Isaías, hay perdón de pecados. Y todas las naciones lo van a buscar, hermanos. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene la tarea de predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Y finalmente, ¿quién quiere leer Romanos 15, 8 y 9, hermanos? Hermana Lourdes, ¿nos ayuda, por favor, con ese? Romanos 15, 8 y 9, hermanos. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa hecha en los padres, y para los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Amén, hermanos. Amén. Gracias, hermana Lourdes. Vean, hermanos, cómo dice esto, hermanos. Que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para que se cumpliera lo que Dios le había prometido a los padres, hermanos. Para traer su verdad, pero también para que los gentiles, hermanos, estén en Él. ¿Sí? Vea entonces, hermanos, recapitulando rápidamente. Dios, hermanos, está estableciendo, hermanos, un reinado justo, un reinado donde el Mesías, hermanos, va a transformar todo, donde va a renovar todo. Un reinado, hermanos, donde no habrá maldad, donde no habrá corrupción. Pero esto, hermanos, es el plan de Dios desde el principio. Desde que Dios le prometió a Adán y a Eva, que vendría alguien nacido solamente de mujer para aplastar la cabeza de Satanás. Desde que Dios prometió a Abraham que en su simiente, o sea, en su descendencia, hermanos, serían benditas las familias de la tierra. La misma promesa se le hizo a Jacob. Y hermanos, el descendiente de ellos era David.
Y David fue tomado por Dios para establecerlo como rey. Y Dios le dice a David, yo voy a hacer de ti, con alguien que descienda de ti, un reino eterno, un reino que se establezca para siempre. Y ese rey es el Mesías, hermanos. Y entonces vemos esa promesa de 2 de Samuel, capítulo 7, versículos 12 y 13. Cómo Dios va a tomar, hermanos, a un descendiente de David para establecerlo por rey. Y vemos, hermanos, que todo esto se cumple en el Cristo, en el ungido. Cómo Él, hermanos, fue escogido por Dios para que el Espíritu de Dios reposara sobre Él, para que anduviera en sabiduría, en inteligencia, en consejo, en poder, en conocimiento y en temor de Dios, para que no juzgue conforme a lo que ven sus ojos, para que Él ande en justicia, hermanos, para que Él, hermanos, hiera la tierra con su boca y con el espíritu de sus labios mate al impío, para que Él, hermanos, ande en justicia y su corazón y sus emociones sean guardados en fidelidad, hermanos. ¿Cómo Él, hermanos, va a hacer que las cosas cambien? ¿Cómo, hermanos, las situaciones tan drásticas como un lobo con un cordero puedan estar juntos? Como un leopardo con un cabrito, como un león que pueda comer paja, hermanos, porque Dios está cambiando todo esto por medio del Mesías. Es un reinado justo, hermanos. Amén, hermanos. Hermanos, Él está puesto para que el perdón del pecado sea posible, hermanos. Ese Mesías está puesto para nuestro perdón. A Él correrán todas las naciones en busca de perdón, hermanos. Y finalmente, hermanos, todos nosotros, hermanos, una vez perdonados, hermanos, habitaremos con Él. Su habitación será gloriosa, dice aquí, hermanos. ¿Por qué? Porque Él fue exaltado hasta lo sumo. Jesús, una vez que murió y resucitó, hermanos, ascendió al cielo y fue exaltado hasta lo sumo. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre, hermanos. Y ante Él, hermanos, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios, hermanos. Amén, hermanos. Fue tal vez extensa esta prédica, hermanos, pero quiero decirles, hermanos, que toda la palabra, hermanos, está centrada en el Mesías. Toda la palabra es referente a este Cristo que vendría. Y podemos ver, hermanos, el cumplimiento de la palabra, hermanos, en todo el Nuevo Testamento. Todo lo que se prometió en el Antiguo Testamento tiene su cumplimiento en el Nuevo, hermanos, porque se trata del Mesías, se trata de su persona y de su obra, hermanos. Y si usted y yo, hermanos, nos enfocamos en conocer lo que dice la palabra acerca del Mesías, nuestra fe va a ser perfeccionada. Nuestra fe va a ser fortalecida. Nuestra fe va a crecer, hermanos. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento de cómo Dios ha obrado. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces, hermanos, entre más, hermanos, ahondemos en la palabra nos va a mostrar, hermanos, la persona y la obra de Jesús. Amén, hermanos. Bien, hermanos. ¿Qué le parece si oramos, hermanos? ¿Cuál es mi intención con darles a leer todas estas citas, hermanos? Que vean el cumplimiento primeramente de la palabra, pero que también conozcan otro aspecto, hermanos, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Necesitamos conocerlo a Él, hermanos. A Él hay que conocer, hermanos. Él es nuestro Dios. Y si no conocemos a nuestro Dios, ¿cómo vamos a adorarlo correctamente? Necesitamos conocer a Cristo, hermanos, porque de esa forma, hermanos, nuestra vida de fe, nuestro existir, hermanos, se alinea, hermanos, al plan de Dios. Porque hay conocimiento que nos lleva, hermanos, a Él, que nos conduce a Él. Si somos un pueblo, hermanos, que está vagando porque no conoce a su Dios, hermanos, terminaremos en error. Y el error trae consecuencias. Pero si somos un pueblo, hermanos, que está conociendo a su Mesías, que está conociendo a su Salvador, hermanos, nuestra fe crece,
Nuestra fe se fortalece. Y hermanos, cada día más y más estamos cerca de Él. Amén, hermanos. Vamos a orar entonces, hermanos. Que Dios establezca su reino justo en esta tierra, pero sobre todo en cada uno de nosotros, en nuestra mente y en nuestro corazón. Amén. Amado Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque es el testimonio acerca de tu Hijo Cristo, Señor. Te damos gracias porque tiene un cumplimiento perfecto. Todo lo que diste a tus santos profetas en el Antiguo Testamento vino a ser cumplido en la vida y en la persona de nuestro Señor Jesús. Él es el Mesías, Él es el Cristo, Él es el descendiente de Isaí. Tú lo escogiste, Padre, para establecer un reino de justicia. Un reino, Señor, donde no habrá maldad, donde toda la obra de Satanás y de este mundo han quedado rotas para siempre, Señor. Y estás renovando, Señor, toda tu creación. Tú estás haciendo nuevos, Señor, nuestros corazones. Y esta creación misma, Señor, es transformada para tu gloria, Señor. Permítenos conocerte cada día más. Permítenos ver, Señor, cada aspecto de la vida de Cristo, Señor, para nosotros creer y conocer y para aumentar, Señor, nuestra fe. Permite, Señor, que nuestras vidas cada día estén más cerca de ti. Permítenos, Padre, alinearnos a tu voluntad. Señor, no queremos ser un pueblo que vague, Señor, sin conocimiento. Queremos ser un pueblo, Señor, que te conoce. Un pueblo, Señor, que puede creer en ti, Señor, con el conocimiento adecuado, Señor. Un pueblo, Señor, que no está vagando, Señor, o que se fija en supersticiones o en habladurías o en tradiciones. No, Señor, queremos ser un pueblo, Señor, que tiene su fe basada en tu palabra, Señor. Ayúdanos a conocerte más y más. Ayúdanos a darnos cuenta, Señor, que somos frágiles y que somos muy faltos, Padre. Necesitamos cada día aprender más de ti. Padre, que en el nombre de Jesús nuestros corazones sean cambiados, Señor, para tomar tu palabra, para conocerte mejor, Señor. Llévanos, Señor, a adentrarnos en ti. Llévanos, Padre, a saborear tu evangelio, a disfrutarlo, Señor. Permítenos ver la perfección de tu plan. Permítenos, Señor, ser parte de ello. Aviva, Señor, nuestro espíritu. Aviva, Padre, para que nosotros estemos deseosos de tu palabra y busquemos tu presencia, Señor. Permite, Padre, que a través de estas escrituras, Señor, nosotros tengamos una idea cada día más clara, Señor, de quién es nuestro Cristo, nuestro Salvador, Señor. Permítenos, Señor, afinar nuestro conocimiento, Señor, para que nuestra fe también sea perfeccionada. Oramos, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos.